¿Por qué la muerte del Mencho desató toda una ola de violencia en México? Carros incendiados, más de 250 bloqueos en al menos 20 de los 32 estados del país, clases suspendidas y miles de personas encerradas. Ese fue el panorama que vivió México este domingo, luego de que el ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación y considerado el capo más grande de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Yo soy Brian, acompañado de mi compañera Mora. Hoy tenemos un tema muy importante y es un tema que mueve a México básicamente. ¿Qué está pasando allá afuera con todos los enfrentamientos que se están viendo? No sé, dime tú qué opinas. Totalmente, oigan, estamos en febrero del 2026 y las noticias no paran con lo del Mencho. Pero en lugar de hablar de patrullas y armas, queremos hablar de la gente, de lo que, como nosotros, se levantan a trabajar y de repente les cambian la vida. A ver, Brian, ¿tú qué piensas? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien para que un martes cualquiera deje su trabajo y decida que tiene que cuidar la entrada de su pueblo? Pues es que no sé, tengo muchas cosas que decirte, pero pues más en lo personal, pues yo creo que es el límite, ¿no? Es donde dices, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Exacto, en la escuela nos enseñaron que la sociedad civil es autónoma, pero verla en acción así es otra cosa. El origen de estas autodefensas hoy es el hartazgo. No es que quieran ser héroes de películas, es que quieren que sus hijos lleguen a la escuela. Sí, básicamente, y es lo que decíamos de la privación, te quitan la paz y lo único que te queda pues es unirte con el vecino. Fíjate que investigando para este podcast encontré que estos grupos actuales ya no tienen grandes caudillos, son más como, no sé, como una red de apoyo masiva. De hecho, básicamente como los grupos de vecinos, ¿no? Pero a nivel de seguridad extrema. Ándale, pero en serio, sus características son muy de comunidad. Hay maestros, hay gente del campo en la sociedad en su estado más puro, desesperado. Y pues tú dime qué onda con los líderes. Pues fíjate que ahora son voceros. Cambian cada tanto para que no los ubiquen. Es inteligente, pero también habla del miedo tan cañón que hay. Me recuerda a lo que estudiamos de Gramsci, cómo la cultura y la familia que somos nosotros intentan resistir cuando todo lo demás parece fallar. De hecho. Oye, Mora, ¿y tú que siempre ves la parte humana por tu carrera de fisioterapia y de humanidades, neta, ¿tú crees que esto le sirve al país? Ay, Brian, me pones en un aprieto. Mira, si me preguntas como una ciudadana, te digo que sí sirve para despertar. Si no fuera por ellos, seguiríamos pensando que no está pasando nada. Han servido para que el mundo voltee a ver que en México hay pueblos que aún no se rinden. Pero tiene un costo, ¿no? Uy, un costo altísimo. Como psicóloga en formación, me duele pensar en el trauma de estas familias. No es sano vivir con el miedo pegado a la espalda. Mi opinión argumentada es que estos movimientos son un grito de auxilio necesario, pero ojalá pronto la normalidad sea no tener que defendernos solos. Pero bueno, oye Brian, antes de que cerremos este análisis, me quedé pensando mucho en algo. Tú que te clavas tanto en entender cómo reacciona nuestra mente ante una crisis, ¿cómo ves todo esto desde tu postura como futuro psicólogo? Porque una cosa es que el pueblo esté seguro fuera con sus barricadas, pero ¿qué pasa con la gente por dentro? ¿Qué pasa con la mente de esta comunidad al vivir así? No sé, Mora. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿sabes? Pero, pues fíjate que esa es la pregunta del millón, Mora. Y qué bueno que la tocas, porque a veces nos olvidamos de la salud mental colectiva. Desde mi postura, argumento que si bien en estos movimientos sirven para recuperar el control físico del entorno, el costo interno es bastante severo. Estamos hablando de una sociedad en un estado de hipervigilancia constante. Claro, es como si el sistema nervioso de todo un pueblo estuviera encendido y en alerta las 24 horas, ¿no? De hecho, exactamente. Psicológicamente, vivir así rompe algo que llamamos confianza básica. Mi opinión es que estos movimientos son un mecanismo de defensa
básicamente colectivo ante el trauma de la violencia, ¿sabes? Sí, claro. Sirven para no demorarse hoy, ¿sabes? Pero el riesgo es que terminamos normalizando el vivir con miedo. Básicamente, si un niño crece viendo que la seguridad depende de que el vecino esté armado, su esquema mental de paz se fractura. No podemos sanar como sociedad si siempre estamos con el dedo en el gatillo, Mora. Qué fuerte todo lo que dices, pero creo que es necesario entenderlo. Al final, no solo se trata de limpiar la violencia de las calles, sino de limpiar nuestras mentes del trauma para poder reconstruirnos. Claro, Mora, y necesito saber tu perspectiva desde tu carrera de humanidades, porque es algo muy importante y es algo que tienes que tener muy, muy marcado. Pero platícanos un poquito sobre tu perspectiva. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría poder compartirles una reflexión desde mi trinchera de las humanidades. Al analizar estos movimientos, no podemos verlos como hechos aislados. Son el síntoma de una estructura que le ha fallado a los más vulnerables. Como sociedad debemos ser realistas. Mientras el Estado priorice el capital y las estructuras de poder sobre la vida humana, la sociedad civil seguirá siendo empujada a los márgenes. Sí. Desde una visión más socialista y humana, entiendo que estas autodefensas son, en el fondo, una forma de colectivismo desesperado. Es la clase trabajadora, el campesino, el maestro, recuperando el control de su propia existencia ante un sistema que los ha dejado a merced de poderes fácticos violentos. No basta con abatir a un capo. La verdadera justicia social vendrá cuando la organización colectiva no sea para empuñar un arma, sino para construir educación, salud y una vida digna. Exactamente. Mi reflexión final es que estos movimientos nos demuestran que el pueblo sí tiene la capacidad de organizarse, pero nuestro reto como humanistas es transformar toda esa rabia, todo ese miedo en una estructura social que nos proteja a todos por igual, no por la fuerza, sino por la justicia. Exacto. Básicamente, fíjate que tu perspectiva es muy, pero muy interesante, ¿sabes? Reflexionas muchos puntos sobre todo este tema que se está viendo y pues básicamente qué cierre tan necesario, Mora. Nos hace ver que la psicología del individuo no puede separar la realidad de la social, ¿sabes? Pues nada, gracias por escucharnos, de verdad que apreciamos que se tomen el tiempo de reflexionar con nosotros. Yo soy Mora y esto fue un poquito de lo que traemos en la cabeza y en el corazón. Y dejando de largo todas las cosas que se ven, que son muchísimo muy fuertes y que no podemos explicarlas, pero pues les damos un pequeño resumen de todo esto que se está viviendo. Pues nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Brian, ya lo he dicho, Mora, y este fue un trabajo del profesor Raúl Zarate y muchísimo gusto. Hasta luego. Bye.